La habitación figuraba como ocupada desde hacía años. Tenía número asignado, llaves registradas, partes de limpieza y consumo eléctrico regular. En los documentos internos no aparecía nunca como vacía. Sin embargo, nadie recordaba haber visto entrar o salir a nadie de allí. Cuando un funcionario pidió el historial completo del inquilino, esperando encontrar un nombre olvidado o un error antiguo, descubrió algo inquietante. El campo no estaba tachado ni borrado. Estaba en blanco. Solo había fechas, y todas indicaban que alguien había estado allí, sin existir. El edificio pertenecía a una institución pública de uso administrativo y residencial, construido a finales de los años 70. En la tercera planta, la habitación 317 aparecía asignada de forma continua desde hacía más de una década. No constaba ningún periodo de desocupación, ni siquiera transitorio. Los registros eran claros y consistentes. Mantenimiento periódico, consumo regular de agua y electricidad, inventario de mobiliario actualizado conforme a protocolo. Según la documentación interna, la habitación nunca había estado vacía. Sin embargo, cada vez que se solicitaba el nombre del ocupante, el resultado era el mismo. El campo aparecía vacío. No figuraba como desconocido, ni como pendiente, ni como dato no disponible. Simplemente no contenía nada. Cuando el funcionario preguntó por el responsable actual de la habitación, nadie supo responder. Nadie recordaba haber gestionado esa asignación, pero todos coincidían en algo. La 317 no debía tocarse. No constaba ninguna instrucción escrita que lo indicara. Era una certeza compartida, asumida sin discusión. Hasta ese momento, todo podía interpretarse como una rareza administrativa. Inquietante, pero todavía creíble. La revisión de los partes de limpieza no levantó sospechas inmediatas. La habitación figuraba como atendida 2 veces por semana desde hacía años, siempre por la misma empresa subcontratada, siempre en la misma franja horaria. Las observaciones eran rutinarias: cama hecha, baño correcto, sin incidencias, ninguna mención al ocupante, ninguna interacción registrada, ni una sola nota que indicara presencia humana más allá de lo estrictamente necesario para justificar el servicio. Fue al analizar el consumo eléctrico cuando apareció la primera grieta real. La habitación no mostraba patrones de desuso, tampoco de actividad intensa. El gasto era bajo, constante y extraordinariamente regular. Nunca descendía a cero, nunca se disparaba. Se mantenía estable, como si algo mínimo permaneciera siempre encendido. El consumo de agua seguía un patrón aún más preciso. Agua caliente registrada los martes, electricidad los jueves por la noche. La misma secuencia, semana tras semana, durante años. No había variaciones estacionales, ni interrupciones, ni ausencias. Los registros de acceso añadieron otra anomalía. Las llaves maestras habían abierto la habitación en numerosas ocasiones, lo cual encajaba con las tareas de mantenimiento. Las llaves asignadas al supuesto ocupante, en cambio, no constaban como usadas ni una sola vez. Nunca. Nadie entraba. Nadie salía. Pero todo indicaba que la habitación seguía siendo utilizada. El funcionario decidió entonces consultar los planos originales del edificio, previos a la digitalización. Allí encontró la discrepancia definitiva. En los documentos iniciales, la habitación 317 no existía. La numeración saltaba directamente de la 316 a la 318. No constaban reformas, ampliaciones, ni presupuestos que justificaran su creación. En algún momento indeterminado, la habitación simplemente empezó a figurar en los registros, sin obra, sin explicación,
sin origen, y desde entonces nunca dejó de aparecer como ocupada. El caso dejó de parecer aislado cuando el funcionario comenzó a revisar archivos antiguos y expedientes de otras instituciones. Encontró referencias dispersas, siempre incompletas, siempre tratadas como asuntos menores. En un hospital provincial, a finales de los años 80, una cama figuró durante años como ocupada en planta. Se cambiaban las sábanas, se asignaba medicación básica y se mantenía el espacio operativo, aunque ningún médico recordaba al paciente. En los listados aparecía un código, nunca un nombre. Cada intento de reasignación fue revertido sin explicación formal. En una residencia pública de funcionarios, ya clausurada, una vivienda figuró durante décadas como adjudicada a un empleado que nunca apareció en nómina. El piso tenía consumo mínimo de luz, revisiones técnicas periódicas y correspondencia oficial enviada con regularidad. Las cartas eran devueltas sin abrir. Nadie vivía allí, pero nadie se atrevía a declararlo vacío. Más atrás en el tiempo, los registros cambiaban de forma, pero no de fondo. En monasterios medievales aparecían celdas reservadas a monjes que no constaban en los votos. En archivos militares del siglo XIX figuraban pagas asignadas a rangos sin titular, mantenidas hasta nueva orden. No eran errores puntuales, eran huecos sostenidos con disciplina. Cada época parecía haber desarrollado su propia manera de conservar espacios activos sin sujeto, como si las instituciones hubieran aprendido a mantener ciertas ausencias por precaución, por costumbre o por algo más difícil de nombrar. A la vista de todos esos casos, la explicación más simple, un error administrativo prolongado, una negligencia heredada, una cadena de descuidos, empezó a resultar insuficiente. No porque fuera imposible, sino porque no explicaba la coherencia con la que esos espacios eran mantenidos. La regularidad del cuidado, del consumo y de los registros no encajaba con la idea de un simple fallo olvidado. Una posible lectura era que la ocupación no dependiera de la presencia real de una persona, sino de algo más abstracto, como si en determinados contextos el sistema necesitara que ciertos espacios figuraran como ocupados, independientemente de quién estuviera allí, no por error, sino por funcionamiento interno. Desde esa perspectiva, la ausencia de un nombre no sería una omisión, sino una condición necesaria. Nombrar al ocupante habría fijado algo que debía permanecer indeterminado. El campo en blanco dejaría de ser una anomalía y pasaría a formar parte del propio mecanismo. Esa idea resultaba inquietante, porque invertía el orden habitual de las cosas. No sería la persona la que ocupa un espacio, sino el sistema el que decide que un espacio debe seguir ocupado. Algunos lugares existirían ligados a individuos concretos, otros permanecerían activos solo mientras cumplieran una función que no se formula en voz alta. Si esa interpretación era correcta, entonces la habitación 317 no era una rareza administrativa ni un caso aislado. Era una señal discreta de que las instituciones pueden sostener presencia sin identidad como parte normal de su lógica. Después de los intentos de aclaración, no hubo correcciones ni explicaciones oficiales. Nadie reabrió el expediente. La habitación siguió figurando como ocupada. Los registros se actualizaron con normalidad. El edificio continuó funcionando como siempre. Con el paso del tiempo, nadie volvió a preguntar por la 317. Nadie reclamó su reasignación. El sistema absorbió la anomalía como absorbe tantas otras cosas que no encajan del todo, pero tampoco estorban. El rastro, sin embargo, no desapareció. Durante años, la habitación fue tratada como real. Durante años,
El edificio actuó como si alguien estuviera allí, y lo sigue haciendo. Eso es lo que consta. La única pregunta que queda abierta no es quién ocupó la habitación, sino por qué el sistema sigue necesitándola ocupada. Y la pregunta ya no es quién ocupó esa habitación, es cuántas más existen que nadie debería mirar.